UDG, no le gusta la Universidad Nacional Autónoma de México, no le gusta el CIDE, no le gusta el CONACYT, no le gusta que haya personas que piensen por sí mismas. Tiene tic autoritario, tiene un tic de emperador el presidente. Le gusta más seguir a Maximiliano que a Benito Juárez. Tal cual, Benito Juárez quería dividir el poder, ejecutivo, legislativo y judicial. Tiene un tic de emperador. Él es más seguidor de Maximiliano de Habsburgo que de Benito Juárez de Guelatao, sin duda. Lo digo con toda seriedad, porque luego hablan de historia y dan lecciones de historia que yo no se las acepto, que son historia de monografía de papelería, historia burlada, historia simulada. Y lo mismo ahora. Ya traicionó a Juárez con la militarización. Ya traicionó ahora a Madero, a Francisco y Madero con el sufragio efectivo, porque se está metiendo abiertamente en las elecciones. Ni Fox se metió así, para acabar pronto, ni Fox se metió así. Está de jefe de campaña de su candidata. Entonces, traicionó a Juárez y ahora traiciona el voto libre y autónomo de los individuos, que no quiere tutelas gubernamentales, que no quiere que se meta nadie. El sufragio efectivo es sin recomendaciones del presidente, libremente. Una segunda pregunta es, el 15 de diciembre vence el plazo que dio la Corte para elegir a los comisionados. Por lo que hemos visto, pues no parece haber mucha intención de nombrarlos. ¿Qué esperan senadores de la oposición de la Suprema Corte de Justicia en caso de que no se cumpla antes del 15 la elección de estos comisionados? Primero, decir, lo digo por varios senadores, destacadamente Mancera, y yo hemos acudido al juzgado 17 en materia administrativa del primer circuito de la Ciudad de México, ahí en Insurgentes, a hacer manifestaciones judiciales. En segundo lugar, hice una excitativa en el Pleno. En tercer lugar, hice manifestaciones con quien tiene la controversia, que es el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. He hecho manifestaciones, hice manifestaciones en la Junta de Coordinación. En la Junta de Coordinación saben ustedes que hay voto ponderado y que el Grupo Plural no tiene derecho a voto. A la respuesta es, ¿qué espero? No pueden quedar sin consecuencias las sentencias del Poder Judicial, porque si no, pues vivimos en un país de risa y no de Estado de Derecho. Yo espero que haya un manotazo sobre la mesa del Poder Judicial que implique sanciones. Un samuelazo quiero desde la Corte para que haya sanciones a quienes no cumplen y que se pondere quienes no cumplen y quienes no han cumplido y que se pondere. El ministro Pérez Dayán advirtió en la FIL que de no acatarse esta resolución podrían incluso hacer que renuncien los responsables del Senado. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el ministro Pérez Dayán y que se deduzca en qué grado cada quien no cumplió. Hay grados aquí y aquí hay senadores machuchones y senadores de infantería y quienes deciden el orden del día y quienes deciden y convocan. Hay senadores que deciden y convocan, Sin su convocatoria no se hace una reunión en comisiones y sin su convocatoria no se hace una reunión y sin su convocatoria no se celebran sesiones de pleno. Aquí hay quien tiene mayor responsabilidad en esa negativa a arrastrar los pies y sigo sosteniendo que esa atribución es de cumplimiento obligatorio, no es de cumplimiento optativo, la de integrar a el INAI. Araceli Rivera, del financiero Bloomberg. Oiga, senador, esta comida a la que van los senadores de oposición con la secretaria de Gobernación, ¿es un acercamiento que busca ella para asegurar el nombramiento de su hermana mañana? A mí me invitó
el coordinador de los senadores de Morena, en carácter de coordinador del Grupo Plural. No sé qué vayan a tocar, no sabemos, hablamos algunos temas aquí ahorita, que son los que les estoy diciendo, pero no sé cuál es el orden del día, ni tampoco el menú, que debe ser chafón. Y tampoco se descarta que se aborde el tema un acercamiento. No, no sé qué van a mí, insisto, me habló desde el viernes el coordinador, amablemente, Eduardo Ramírez. Oiga, y por otra parte, el anuncio del presidente de enviar esta iniciativa para desaparecer a los órganos autónomos, ¿no les preocupa que Movimiento Ciudadano ya no esté en el bloque opositor, que puedan hacer lo que han hecho en otras ocasiones para frenar a Morena? Pues sí me preocupa a mí como senador. El bloque de contención no está muerto, está más vivo en la Cámara de los Diputados. Y yo aprovecho para decir algo que yo he manifestado. Yo espero que Movimiento Ciudadano sea más Movimiento Jalisco, más movimiento responsable, más movimiento de Alfaro, más movimiento de Verónica Delgadillo, más movimiento de Clemente Castañeda, que el movimiento ridículo, payaso y retador y bufón de Nuevo León, que no se merecen los neoleoneses. Yo espero que Dante opte, el dilema es de Dante, entre un movimiento ciudadano bufón de Palacio Nacional, como es el de Samuel García en Nuevo León, o el movimiento ciudadano responsable de Patricia Mercado, de Marta Tagle, del gobernador Alfaro, de Clemente Castañeda, de Juan Cepeda, de Verónica Delgadillo, de gente a la que yo conocí. Él es el que tiene el dilema no lo tenemos nosotros. Nosotros nos vamos a oponer a todas las bufonadas que le aplaude Samuel García al presidente López Obrador. Gracias, senador. Verónica Macías, del Heraldo Televisión. Hola, senador, buena tarde. Yo le quiero preguntar si existe algún precedente de destituciones de legisladores por no pues acatar estos mandamientos judiciales o estas resoluciones, y si aquí en el Senado se pudieran dar pues algunas destituciones, o la Corte optaría por otro plazo para que se nombren los comisionados del INE. Yo fui cuidadoso con la palabra y dije sanción, primero. Segundo, históricamente no conozco yo una destitución de un senador por no incumplir, una sentencia. No conozco ese precedente. Pero dicho eso, los precedentes sirven para romperse. Y para eso sirve la Corte. La Corte los cambia, y los cambia legítimamente. Pero ante este contexto político, ¿cree que sí se llegue a dar como este? Yo espero vivir en un país donde las sentencias se cumplan. Pues si no son llamados a misa, si no son obispos y curas los ministros y los jueces de este país, pues entonces, ¿a qué estamos jugando si las sentencias no se cumplen? Y si no las cumplen los senadores o los diputados porque son senadores o porque son diputados. Ahora sí que, ¿qué ejemplo le estamos dando a la ciudadanía? Que la ciudadanía sí cumpla la sentencia de pagar su tarjeta de crédito, que la ciudadanía sí cumpla su sentencia de un arrendamiento. Y los senadores no vamos a cumplir con nuestra obligación, insisto, en que es una atribución de cumplimiento obligatorio integrar el INAI, no con quien queramos la minoría, es con quien decida la mayoría. Obviamente no se está obligando a que vote, la sentencia no dice que vote por fulano o por sutano. Si ellos tienen la mayoría, ellos que digan con quién. Estamos dispuestos a votar por quien sea. Yo dije Bonilla, y Bonilla era de ellos. Yo dije Nava era de ellos, en la Junta de Coordinación, y esas manifestaciones las llevé a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las 11:36 de la noche de ese día, porque luego aquí el maestro de Derecho Constitucional, que de repente da clase por aquí, dice que no están abiertos los tribunales a esas horas. ¿Ya saben cuál es? Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Senador, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Has precisado que puede haber sanciones y que hay niveles en senadores.
estamos hablando de que sea la presidenta de la Cámara de Senadores y el presidente de la Jucopo quienes tengan esa responsabilidad. Vote por mí para ministro y le digo quién. Yo escojo que quién no. Debe haber sanciones. Debe haber sanciones. ¿Quién? No sé. No sé qué. Yo no acuso a la presidenta, que además ha sido absolutamente, para mí, correcta en el manejo, pero es parte de la labor de un juez. Yo no voy a acusar. Yo he hecho manifestaciones ante el juzgado 17 y ante la Corte y ante el propio Pleno de la Cámara y ante la Jucopo de excitativas, exhortos, estímulos procesales para que se nombre. Quien no los ha hecho y los pueda hacer, que lo investigue el juez y que diga. No es a rajatabla los 128 senadores, no tenemos la misma responsabilidad, no tenemos el mismo rango, la misma atribución que nos da nuestros reglamentos y la ley orgánica del Congreso. Tiene más rango quien es secretario, quien es presidente de comisión, quien es coordinador, quien es presidente de la Junta, quien es presidente de la mesa, sin duda. Pero yo no acuso a la presidenta. Que la Corte dé un manotazo, que la Corte dé un samuelazo para poner orden y se cumplan las sentencias. Mal haríamos en vivir en un Estado de Derecho donde los senadores no cumplimos con las sentencias del Poder Judicial. Están pendientes lo del asunto del nombramiento de la nueva ministra y los del INAI. La comida esta a la que van, ¿no habrá la posibilidad de que algunos les compren su voto como antes le hacían por varios millones de pesos? Pues pregúntenles a los que van a ir. Yo ni siquiera la comida. De verdad, no sé. Yo, para no caer en la tentación de que nos den un suru. Y bueno, ya finalmente preguntarte, porque como que ahí sí te estás frenando, pero… No, dígame. Provóqueme. ¿Qué pasa en el Tribunal Electoral? Ya renunció finalmente, sí, para el fin de mes el presidente de ese tribunal, que así se pueden manejar las instituciones, presionando y renunciaron a Atola, algo así se llamaba también la anterior presidenta de Yanid Otalora, y ahora es un segundo. O sea, ¿qué está pasando en el Tribunal Electoral? No sé qué esté pasando. Desde que estuve yo litigando que nos admitieran a la Comisión Permanente al Grupo Plural, yo no he vuelto a ese tribunal. Yo sí exijo como senador de la República que quien tiene atribuciones para investigar el desempeño de esos magistrados es el Consejo de la Judicatura. Para eso sirve que hagan algo, como dice el presidente. El Consejo de la Judicatura Federal sirve para investigar a los magistrados. Exijo, como senador de la República, al Consejo de la Judicatura una investigación de quién está moviendo esos hilos y quién está moviendo al árbitro electoral, porque es grave, no se está dando certeza a los ciudadanos con un árbitro inestable o con un árbitro incompleto. Y de ahí también exijo a la mayoría de Morena, del Senado de la República, completar al árbitro, porque faltan dos magistrados de la Sala Superior y faltan 5 magistrados de las salas regionales. Entonces, exijo que se integre debidamente el árbitro y exijo al Consejo de la Judicatura saber quién está moviendo. Si allí ha habido despachos de abogados, allí ha habido machuchones y allí ha habido, delicadísimo, y esto lo pregunto, no lo afirmo, y no es porque no me detenga, es porque no tengo pruebas, pero ya ha habido acusaciones de violaciones sexuales a mujeres en el Tribunal Electoral. Entonces, esto es delicado, esto es grave. Pido al Consejo, exijo, que es el órgano que tiene las atribuciones, no necesita denuncias, ni necesito yo un papel, ni no me pregunten que si voy a denunciar. Lo digo abierta y públicamente, que quien tiene atribuciones, facultades para investigar el comportamiento de esos jueces que son magistrados es el Consejo de la Judicatura. Y entonces, manos a la obra, porque eso no está bien, lo repruebo.
Senador, buenas tardes. Y hablando de pendientes, regálenos un balance sobre este periodo. ¿Es verdad que es el periodo más productivo de los últimos 5 años? ¿Cuál es su balance al respecto? Pues es de claros y oscuros, ¿no? Tampoco podemos con bombo y platillo festejar nuestra tarea. El mejor balance es el que van a hacer los ciudadanos de lo que nosotros hacemos. Está mal que nosotros hablemos de balances de nuestra tarea. Yo no quiero entrarle a eso. Balances, yo no los hago, que los hagan los ciudadanos, y más si hay elecciones en medio año. ¿Qué sí ve usted de positivo en lo que se aprobó de todo este periodo ordinario? Yo voy a decir algo positivo en relación al sexenio en general, y se ha mantenido. Es toda una ruta en favor de derechos de los trabajadores, y ahí hasta el gobierno, el aumento al salario mínimo, la libre sindicación, las reformas laborales, el aniquilar el outsourcing que roba esfuerzo al trabajo de los trabajadores. En general, eso yo lo veo bien. Veo muy bien que se haya corregido y que se haya matado ese experimento criminal del INSABI y que se fortalezca el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esas dos cosas yo las veo bien, las hizo la mayoría, las apoyamos, yo eso lo veo bien. Y tercero, no me toca a mí hablar de eso. Con vergüenza masculina lo digo, pero ha habido avances en los derechos, en proteger y en pagar una deuda hacia la mujer. Pero yo de eso que hablen las mujeres. Gracias. Finalmente, senador, si usted me lo permite, le daré lectura a una pregunta que le envía Gerardo Segura de Azteca Noticias. Él le escribe preguntándole su opinión sobre la inseguridad y los casos de Guanajuato de 5 jóvenes revictimizados y el caso de Texcatitlán de cobro de piso. ¿Hasta dónde es responsabilidad del gobierno federal?, le pregunta él. Sin seguridad no hay cuarta transformación, eso lo dijo el propio presidente de la República. Ya no hubo cuarta transformación. Ya fracasó todo aquello de que con jóvenes construyendo el futuro y que íbamos a atacar las causas y no iba a haber violencia. Pues hay violencia y no se atacaron las causas. La verdad es que, sinceramente, el Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Lagos de Moreno, los jóvenes estudiantes de medicina de Celaya, ¿cuál es el futuro que les garantizó este gobierno? Este gobierno fue indolente y heredará abrazos a los criminales. Y lo que se necesita es devolverle el miedo a los criminales en este país para que se le devuelva la paz pública a nuestra nación. Ni los hospitales públicos, ni escuelas públicas, y ahora ni plaza pública, ni calle pública. Entonces, sinceramente, sí fue una responsabilidad, y con mayor militarización que sirvió para contratazos a los militares, para contratazos en el AIFA, para contratazos en Tulum, para contratazos en el Tren Maya, y esto que acabo de decir ahorita a ustedes, se lo dije al general secretario el día que vino aquí. Ahí están. Heredaremos un gobierno militarizado y heredaremos mayores homicidios, mayores periodistas asesinados, mayores feminicidios y mayores desaparecidos que en las últimas administraciones. Pues sería todo, señor senador, no tenemos más preguntas registradas. Gracias. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.